Y entonces, bueno, si recuerdan la clase de lunes, lo que vimos es repasar estas estructuras algebraicas. No sé si hay algún comentario al respecto. Yo creo que este esquema nos puede ayudar, pues, a tener como base todas estas estructuras que, a lo mejor pueden ser ya conocidas o algunas no tanto, dependiendo de los cursos que ustedes hayan llevado. Pero, se trata de lo mismo, en todos los casos, es decir, de definir, o enlistar, axiomas a partir de los cuales, pues, ya podemos desarrollar una teoría que se refiera a ese tipo de estructura. En todos los casos, hay un conjunto base, que así se suele llamar, un conjunto sobre el cual se definen las operaciones. ¿Verdad? En el caso del grupo, es un conjunto con una sola operación. En el caso del anillo, es un conjunto con 2 operaciones. Las operaciones, recuerden, generalmente son binarias, aunque vamos a ver más adelante que, para abrir todavía más la posibilidad de definir una estructura, se pueden considerar operaciones ternarias, cuaternarias, etcétera, o incluso se pueden considerar operaciones unarias, aunque suene chistoso, que sería, pues, simplemente una función del conjunto en el conjunto, lo cual, podemos considerarlo así, el sacar inversos, por ejemplo. Como parte de las propiedades de grupo, se demuestra que, los inversos son únicos. Para cada elemento, el inverso es único. Entonces, eso define una función y eso se puede considerar como una función unaria. O bien operación unaria. O bien operaciones cero arias, que sería simplemente elegir un elemento distinguido, este, como es el caso del neutro. Es decir, todo se puede contextualizar como operaciones. Entonces, de esa manera se encuentra la manera de describir de un solo golpe, de manera universal, todos estos casos. ¿Ok? Después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, sí, nos damos cuenta en efecto que aquí juegan un papel en las propiedades la mención de elementos distinguidos. Por ejemplo, el neutro en el caso del grupo, los neutros en el caso del anillo, los dos neutros, y también esta propiedad de los inversos, pues nos dice que para cada elemento existe un inverso y si se da el caso que es único, eso define una función. Bueno, entonces, esos son los casos que vimos. Vimos las estructuras derivadas de cada uno. Yo sugiero que lo agrupen como tres, el grupo, el anillo y el módulo, el A módulo. Del A módulo se deriva el K espacio en caso de que el anillo sea un campo. Aquí se utiliza la información previa del número 2, donde el campo es algo mucho más fuerte, mucho más, bueno, más fuerte, más restringido que el anillo, porque se están agregando, además de estas 8 propiedades, se está agregando la propiedad de que los elementos distintos de cero tengan inverso multiplicativo y de que el anillo sea conmutativo. Por cierto que teniendo en cuenta la propiedad conmutativa, pues ya aquí ya no es necesario distinguir las propiedades distributivas porque siendo conmutativa, pues es la misma propiedad. Entonces las dos propiedades distributivas pues se convierten en una sola en el caso del campo, ¿no? Y por eso es que cuando se enlistan los axiomas del campo, pues nada más se habla de una propiedad distributiva. ¿Ok? Y en el caso entonces del A módulo, esto incluye cuando el anillo en particular es un campo, entonces hablamos de un K espacio con exactamente los mismos axiomas. Los 4 de la suma, 2 del producto y 2 que relacionan la suma con el producto, que son estas que también podemos llamar propiedades distributivas. ¿Ok? Un comentario más que a lo mejor que no dije la vez pasada, es que también en este caso se puede incluir, si el anillo en particular es el anillo de los números enteros, que es un anillo muy específico, los A módulos
Los amódulos, o sea, los Z-módulos, son precisamente los grupos abelianos. ¿Ok? Aquí los grupos abelianos, entonces, están mencionados. Déjenme hacer un poquito más pequeño esto para que quepa todo. Los grupos abelianos, entonces vean ustedes que hay dos maneras de referirnos a los grupos abelianos. Por un lado, como vimos la vez anterior, en el número 1, si a la axiomática de grupo le agrego la propiedad conmutativa, tengo un grupo abeliano. Pero por otro lado, también si a un módulo considero específicamente que el anillo sea el anillo de los números enteros, el conocido anillo de los números enteros, resulta que estos axiomas son equivalentes a considerar los axiomas, los 4 axiomas de grupo abeliano, ¿verdad? Fíjense que ahí hay que hacer, para darse cuenta de eso, hay que hacer una traslación en el sentido de que en el caso de los grupos abelianos se considere la suma, la operación de los grupos abelianos, y además es lo usual, se denota como suma. Es decir, para un grupo cualquiera, aquí estoy denotando una operación estrella, y el grupo puede tener una notación multiplicativa, como es este caso de que la estrella estamos considerándola como un producto, o incluso se omite la estrella y se ponen juntas las letras, o se pone un puntito, se ponen juntas, usando una notación de tipo multiplicativo, es decir, la operación que estamos escribiendo para dos elementos, la escribimos haciendo el símil de que se están multiplicando, como se multiplican los números. Pero también podríamos usar la notación aditiva, ¿ok? Es decir, podríamos tomar prestada la suma, el símbolo de la suma también de los números, por ejemplo, de los números enteros, y entonces denotar la operación entre dos elementos como suma. Claro que entonces tenemos que cambiar las cosas de acuerdo a la notación. Si es notación multiplicativa, el neutro se denota como 1 o como E, como está aquí escrito. Si es notación aditiva, el neutro se denota como 0, ¿no? Usualmente. Los inversos, si es notación multiplicativa, pues es a la menos 1, se usa el exponente a la menos 1. Si es notación aditiva, se usa el menos. Es decir, se toma prestada esta notación de los números, por ejemplo, de los números enteros, ¿no? Se toma prestado, pero se sobreentiende de que esa notación, aunque la estamos tomando prestado, se interpreta como algo general, ¿verdad? Bueno, eso tal vez ustedes ya lo saben, pero bueno, siempre conviene recalcar ese tipo de cosas, ¿no? Porque son detalles que si no los tomamos en cuenta, entonces podemos confundirnos. Bueno, entonces fíjense, si usamos la notación aditiva, por cierto, que también en la notación multiplicativa, las potencias serían multiplicar un elemento un cierto número de veces. En la notación aditiva ya no se llamarían potencias, ¿verdad? Sino se llamarían múltiplos, porque estaríamos sumando un elemento un cierto número de veces. Y en vez de escribir x a la n, por ejemplo, en la notación aditiva escribiríamos n por x, ¿ok? Es decir, que el exponente en la notación multiplicativa se convierte en un coeficiente entero, ¿verdad? Porque el exponente siempre es entero, es decir, tiene sentido elevar a un natural o elevar al negativo de un natural o elevar a la cero, que se define como 1, ¿verdad? Pero en la notación aditiva todo eso se convierte en multiplicar por un entero. ¿Ok? Esa es la clave de cómo un grupo abeliano se puede considerar como un Z módulo, porque aquí la multiplicación pues sería esa. Multiplicar un entero por un elemento pues es sumar el elemento tantas veces como indica el entero, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la clave. Ya los detalles se pueden escribir con todo detalle, pero esa es la clave para visualizar un Z módulo como un grupo abeliano. Después vamos también a recalcar esto si es necesario, ¿no? Pero la clave es esa, ¿no? Que la multiplicación de un entero por un elemento, pues es simplemente lo análogo a la potencia de un elemento, pero ahora sería el múltiplo de un elemento. Y se cumplen todos los axiomas de
de módulo. Todos estos axiomas, si ustedes conciben A como el anillo de los enteros y A, B como números enteros, pues van a ver que todas estas propiedades se cumplen. Es decir, un grupo abeliano es un Z módulo y viceversa. Si yo empiezo con un Z módulo, pues eso es automáticamente es un grupo abeliano. De hecho, todo A módulo, si nada más ustedes consideran la pura suma, ya eh, es un grupo abeliano, ¿no? Entonces, son equivalentes los Z módulos con los grupos abelianos. Esto se los digo para que vean que entonces estas tres vertientes, pues no, abarcan muchísimas situaciones con variantes, y por eso es que es importante, pues, partir de un fundamento suficientemente general para que las propiedades que se valen de manera general, pues simplemente las aplicamos, ¿no? Al contexto donde estamos. Es decir, si sabemos que hay una propiedad que vale para todos los módulos, pues en particular va a cumplirse en los grupos abelianos, ¿no? O bien en los espacios vectoriales, ¿verdad? Esa es la manera más eficiente de sacar los teoremas o de entender los teoremas en vez de irnos, de repetir quizá los argumentos y de irnos a cada situación particular, ¿no? Eso es lo mejor, lo más eficiente, pues lo que se hace usualmente en el trabajo matemático. ¿Ok? Bueno, no sé si hay algún comentario. No, profe, de momento no. Bueno, entonces, el asunto de la estructura y subestructura, no sé si quedó claro, explicado de esta manera un tanto intuitiva, ¿verdad? Pero lo que se va a pedir entonces es que dada una estructura de cualquier tipo, vamos a entender una subestructura como una estructura del mismo tipo, es decir, si estamos hablando de grupo, pues también va a ser grupo, si estamos hablando de anillo, también va a ser anillo, etcétera, etcétera, que esté basada en un subconjunto del conjunto original, ¿no? O sea, tenemos la estructura con su conjunto base, sus operaciones, sus elementos distinguidos, etcétera, etcétera. Entonces, consideramos una estructura del mismo tipo basada en un subconjunto y donde las operaciones estén cerradas en ese subconjunto. ¿Qué quiere decir que estén cerradas? Que si yo opero elementos de ese subconjunto con las operaciones que se tomen en cuenta, los resultados van a seguir estando en este subconjunto, ¿no? Eso quiere decir que sea cerrado ya es autónomo este subconjunto. No necesito referirme a los elementos que están fuera. Todo pasa aquí adentro. En este caso es una sola operación. Se pide entonces que la operación aplicada a elementos del subconjunto H dé como resultado un elemento de H, ¿verdad? Y también se va a pedir que los elementos distinguidos estén, o sea, el neutro va a estar y también, como aquí se está hablando de inversos, en el caso de grupo, dado un elemento de H, su inverso también va a estar adentro de H, ¿no? Entonces aquí para completar esta nota, aquí como dijimos que la operación es cerrada en H, aquí ponemos la operación es cerrada en H, pero también hay que poner el neutro está en H, el neutro en H, y también los inversos en plural, los inversos el inverso de cada elemento también está en H, ¿no? Es decir, todo esto se pide en el caso de subgrupo. Toda esta misma filosofía se aplica a cualquiera de las estructuras, ¿no? Nada más que cuando hay más operaciones, pues tengo que contemplar, por ejemplo, en el caso del anillo, que la suma sea cerrada y que el producto sea cerrado, que el neutro aditivo esté en el subconjunto y que también esté el neutro multiplicativo. Y aquí pues nada más hablamos de inversos respecto a la suma, entonces que los inversos respecto a la suma estén también, ¿no? Hay veces que no es necesario decir todas estas posibilidades porque a veces la situación se simplifica y alguna de estas condiciones se tiene, digamos, gratis, ¿no? Y nada más se consideran las condiciones mínimas para que se cumpla todo esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas es lo importante que todo esté encerrado en ese subconjunto.
¿Ok? También aquí en el caso de los módulos, pues vamos a pedir que si consideramos un submódulo, entonces va a ser un subconjunto de M, donde la suma sea cerrada y donde multiplicar por elementos escalares o coeficientes del anillo también por elementos del subconjunto también caiga en el subconjunto, ¿verdad? Eso es lo que voy a pedir. Voy a pedir que esté el neutro de respecto a la suma y nada más. Eso es lo que pido en el caso de un submódulo. ¿Ok? Entonces, bueno, por lo pronto este acercamiento de lo que es una subestructura, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero lo que me interesa ahorita es, y por eso es que vamos a regresar a las retículas, es cómo se organizan las subestructuras. Esa es la cuestión, ¿no? Cómo se organizan las subestructuras dentro de una estructura. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, suceden este tipo de cosas que les había dicho. O sea, en el caso de, por ejemplo, subgrupos, entonces sí, en efecto, puedo considerar el conjunto de todos los subgrupos de un grupo G. O sea, aquí, por supuesto, vamos a considerar un grupo G. A veces nada más lo que hacemos es nombrar el conjunto base, dado un grupo G, pero recuerden que de entrada está el conjunto base con su operación, ¿no? Es decir, aunque los textos digan G, pensamos en que es G con la operación, cualquiera que sea la notación, ¿no? Dado un grupo G, entonces se considera el conjunto. Bueno, de una vez vamos a vamos a decir el copo, ¿verdad? El copo, que así lo vamos a denotar, si queremos hablar de la estructura de orden, es el conjunto de los subgrupos con la contención donde este conjunto es el conjunto de todos, ¿no? O sea, ahí vamos a poner a todos los subgrupos de G. ¿Ok? Esto de que son un copo, bueno, en este caso estoy tomando subgrupos, pero no, noten ustedes que es importantísimo, aunque es muy, muy simple esto, pero es muy importante. O sea, el conjunto que estoy considerando para formar un copo, ¿por qué quiero formar un copo? Pues porque quiero organizar esas subestructuras. Ese conjunto de todas las subestructuras, en este caso de todos los subgrupos, es parte del conjunto potencia de G. Es decir, si nosotros consideramos el conjunto potencia de G, que además va a ser siempre una retícula muy especial, que se llama retícula booleana, aquí hasta arriba siempre está G y acá abajo está el vacío, ¿verdad? O sea, si estoy considerando el conjunto potencia de G. Ahora, y entonces, si yo visualizo el diagrama de Hasse de ese conjunto potencia, entonces recuerden que en el diagrama de Hasse se dibujan puntitos o se imaginan a uno puntitos para denotar los elementos del copo, ¿no? Entonces, en este caso, los puntitos denotarían subconjuntos de G, pero de esos puntitos solamente algunos son subgrupos. ¿Verdad? Solamente algunos cumplen con la condición de ser subgrupo, porque un subgrupo, como ya dije acá, pues no solamente es un subconjunto, sino es un subconjunto que tiene que ser cerrado, donde la operación tiene que ser cerrada, que tiene que tener al neutro como elemento y que tiene que tener a todos los inversos. Entonces, son ciertos subconjuntos. Ya aquí ya muchos subconjuntos, pues ya no aparecen en este copo que va a aparecer ahí. Y claro que yo puedo a lo mejor esquematizar esto de esta manera, ¿no? O sea, es como si aquí, de hecho, el vacío no va a ser
un subgrupo. ¿Por qué no va a ser un subgrupo? Pues porque un subgrupo debe tener por lo menos un elemento que es el neutro. Estoy pidiendo que el neutro esté en el subgrupo. Entonces el vacío no puede ser subgrupo. Quiere decir que aquí no llegó al vacío. En realidad, el subgrupo más pequeño va a ser el conjunto cuyo único elemento es el neutro, este que está aquí. Entonces, vean ustedes cómo adentro del copo que estoy ilustrando en rojo, va a haber otro copo, ¿verdad? De hecho, un subcopo, porque el orden es el mismo. Estoy comparando los subgrupos que están aquí, los estoy comparando por medio de la misma relación, que es la contención, ¿no? Entonces vamos a comparar subgrupos, un grupo por la contención, ¿ok? De acuerdo. Bueno, a ver si es necesario, ponemos un ejemplo específico. Ejemplo específico, vamos a decir. A ver si, y sirve también para repasar algunos grupos. Fíjense, por ejemplo, el grupo de los cuaternios. El grupo de los cuaternios, fíjense, es un grupo formado por 8 elementos, más menos 1, más menos I, más menos J y más menos K. ¿Ok? Son 8 elementos, ahí los simplifiqué, o sea, son 1IJK menos 1 menos I menos J menos K, ¿no? Con una multiplicación, un producto que satisface que I cuadrada y J cuadrada y K cuadrada es menos 1, más o menos como la propiedad que satisface el número imaginario I, pero aquí tenemos tres tipos de esos números o de esos elementos y la regla mnemotécnica que se ilustra con, digamos, esta mnemotecnia, que es poner aquí IJK, y entonces si yo hago el producto de 2 en este sentido, me sale el tercero con signo positivo, y si lo hago al revés, en el sentido contrario, me sale el tercero con signo negativo, ¿no? En vez de escribir una tabla, porque, bueno, también podría escribir una tabla de 8 por 8, ¿no? O sea, también así se podría describir el producto, ¿no? O sea, es decir, poniendo aquí una tabla de 8 por 8, pues, tendría que poner aquí los 8 elementos por los 8 elementos, este, y, y poner todos los posibles resultados, ¿no? Entonces, para no hacer esta tabla de 64 elementos, donde en efecto se ve que hay un neutro y que hay inversos y que es asociativa, de hecho, la operación, todo eso habría que verificarlo. Simplemente esta regla mnemotécnica me dice qué es lo que voy a multiplicar, pues I por J, por ejemplo, I por J es K, K por I es J, pero si es al revés, en el sentido contrario, J por I es menos K, etcétera, ¿verdad? Sí, y si multiplico un elemento por sí mismo, pues me da menos 1, ¿ok? Y claro, el neutro que estoy considerando, pues por eso lo denoté así, es el 1, ¿no? Entonces 1 por cualquier elemento va a ser el elemento. Y con eso, pues ya tengo toda la tabla, ¿no? Aquí, aquí nada más, si quieren, también eh, para anotarlo, el neutro es 1. Ok. Bueno, ahí tengo ese elemento. Entonces, fíjense cómo los subgrupos, fíjense cuáles serían. Bueno, por supuesto que los subconjuntos son un montón, es un número, por supuesto, finito, pero pues es bastante grande, ¿no? O sea, el conjunto potencia de Q tiene cardinalidad 2 a la 8, porque así pasa con los conjuntos potencia, ¿verdad? El conjunto potencia de un conjunto de n elementos tiene cardinalidad 2 a la n. Entonces, estos son muchísimos,
¿no? Son 2 a la 8, es decir, son 256, ¿verdad? Son 256 elementos. Son distintos subconjuntos, donde está el vacío, donde está el total, los que tienen un solo elemento, los que tienen tres, los que tienen cinco, etcétera, ¿no? Ahora, pero de todos estos subconjuntos que tengo aquí, puedo considerar los que son subgrupos y esos ya se reducen bastante. Ahorita los contamos, ¿no? Pero los que son subgrupos, pues podemos enlistarlos. Por supuesto que está el subgrupo trivial, que es el que tiene nada más al elemento neutro. Ese siempre va a ser subgrupo, porque lo que tiene que cumplir, pues es que esté el neutro, ahí está el neutro. Que la operación sea cerrada, pues sí es cerrada, porque uno multiplicado por uno me va a dar uno, y que estén los inversos, pues también el inverso de uno es uno, ¿no? Entonces ahí se cumple trivialmente. Pero también están otros subgrupos. Está uno que tiene dos elementos, donde estaría el uno y el menos uno, por ejemplo. Ese también es un subgrupo, si ustedes lo checan ahí, menos uno por menos uno me da uno, entonces ahí aparece cerrado. Y luego están los subgrupos que tienen alguno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran este subconjunto que tiene al más menos uno y al más menos i, este también es un subgrupo. Noten ustedes que si yo pongo la i, si yo considero un subgrupo que tenga i, por ejemplo, entonces como i por i es menos uno y tiene que estar cerrado bajo la operación, pues tengo que incluir al menos uno, ¿verdad? ¿Verdad? Pero entonces si incluyo al menos uno, algo que no dije, pero que también es obvio por la notación, es que menos uno por cualquier elemento, pues le cambié el signo, ¿verdad? Menos uno por cualquier elemento. Entonces, menos uno por i, pues es menos i, entonces tiene que estar más menos uno y más menos i. Y eso es suficiente, ya eso lo hace cerrado. Igualmente tengo más menos uno y más menos j, y también tengo más menos uno y más menos k, ¿verdad? Entonces tengo estos tres subgrupos de cuatro elementos, ¿ok? Y finalmente tengo pues el total, ¿no? El total que es el propio Q que tiene sus ocho elementos, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, hay un teorema muy famoso en teoría de grupos, que es el teorema de Lagrange, que me dice que todo subgrupo de un grupo finito tiene que tener cardinalidad, un divisor de la cardinalidad del grupo, ¿verdad? Eso es lo que dice el teorema de Lagrange. Entonces, si el grupo tiene 8 elementos, aquí noten ustedes que obtengo puros subconjuntos de un número de elementos que es un divisor de 8, ¿no? O sea, aquí este tiene 1, este tiene 2, estos tienen 4 y este tiene 8 y ya, ¿verdad? No sabemos por el teorema de Lagrange que no puede haber subgrupos de orden, porque así se llama la cardinalidad de un grupo, de orden 3 o de orden 5, sino que tiene que ser forzosamente un divisor. Entonces, quiere decir que el conjunto que denoté de esta forma, con una S de subgrupo, en este caso, pues va a ser el conjunto que conste de estos, justamente, de estos subgrupos, ¿no? Es decir, estos los voy a encerrar, déjenme reducir un poquito el tamaño, esos los voy a encerrar entonces entre llaves, y esto va a ser el conjunto de todos los subgrupos, que por supuesto también están relacionados con la contención, de tal manera que si yo hago el diagrama de Hasse de este copo, ahora ya los considero relacionados entre sí. Entonces nada más muevo esto un poco para que, para que quepa aquí. Sería de esta forma, ¿no? Si se fijan, está el de hasta arriba, pues es Q, el que contiene a todos. Luego tengo estos tres subgrupos que tienen orden 4 cada uno. Luego tengo uno de orden 2 y hasta abajo tengo el de orden uno, ¿no? Y ahí se forma el diagrama de Hasse, que si yo uno las líneas correspondientes, pues me quedan de esta forma, y ese sería el diagrama de Hasse del, del conjunto, del copo, que está formado por los subgrupos de G, ¿verdad?
Por supuesto que el diagrama de Hasse del conjunto potencia, pues es enorme, ¿no? Es de hecho lo que se llama una retícula booleana, que ahorita vamos a hablar, espero que me dé tiempo hoy, de hablar de las retículas booleanas. Pero bueno, entonces, este ejemplo muy específico de un grupo finito muy específico que tiene su retícula, bueno, de hecho es una retícula, pero ahorita nada más estoy hablando de un copo, tiene su propio diagrama de Hasse, su configuración, y resulta ser muy reducido este conjunto que nada más tiene 6 elementos, estos 6 elementos que están aquí abajo, comparados con los 256 elementos que tiene el conjunto potencia, ¿no? Entonces, así es como en general están relacionadas los dos copos, que van a ser retículas ambos, ¿no? Pero los dos copos están relacionados de esta manera, como que el copo de los subgrupos siempre está ahí metido de alguna forma, ¿no? Y bueno, se ilustra de esta forma porque el grupo, el propio conjunto de hasta arriba, ese está en los dos copos, porque es un subconjunto y también va a ser siempre un subgrupo, ¿no? Y eso va a suceder en todos los casos, en los casos de las estructuras, de las otras estructuras, también va a suceder una situación así, nada más que vamos a considerar el copo de los submódulos, el copo de los subanillos, el copo de los subcampos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder y todos van a ser parte del conjunto potencia y todos van a heredar la relación de contención, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios? Bueno, nada más ahí, a nivel de notación en el otro, en ese, ahí le pondremos S de Q, Ah, en sí, vez sí, de sí, S de claro, G. claro. Ok, entonces aquí es S. De hecho, la S me salió un poco rara aquí. Entonces, S de Q. Es todo esto, ¿no? Es que no se confunda. Todo esto es S de Q, ¿no? Exacto. Sí, entonces aquí hasta arriba estaría Q, este es Q, este es el grupo trivial y el subgrupo trivial y todos los demás, ¿verdad? También ahí abajo, ¿no, profe? Donde dice subgrupos. Donde dice subgrupo, aquí también. Gracias. Entonces aquí es Q. Muy bien. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, ¿alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? Entonces, ya teniendo eso, que parece ser muy sencillo, ¿no? Pero es importante que los subgrupos que vamos a organizar se basan también en subconjuntos. En el momento en que decimos se basa en un subconjunto, entonces se hereda la relación de contención. La manera de organizarlos es naturalmente con la relación de contención, no con otra cosa. Entonces, eso no tenemos incluso nada que verificar porque la contención de subgrupos se verifica igual como si fueran subconjuntos, es decir, tomando un elemento de uno y ver que está en el otro y eso es todo. No hay que hacer referencia a ninguno de los ingredientes adicionales, ¿verdad? Que estamos considerando en las distintas estructuras, ¿no? Entonces, esto es casi inmediato el surgimiento de este copo, ¿ok? Ahora, pero el siguiente paso es tratar de definir, tratar de ver en ese copo una retícula. Ese es el siguiente paso. Y ahí sí tenemos que hacer un poco más, ¿no? Entonces, lo que les decía es que en general, déjenme ver aquí atrás. Ok. Entonces, en general, em, podemos preguntarnos, por ejemplo, en el caso de un grupo, estamos tomando un grupo como referencia, pero todo esto se puede repetir en todos los casos, ¿no? Entonces, S de G es una retícula.
Bueno, entonces lo que se ve es que el ínfimo funciona bien. El ínfimo funciona, bueno, entre comillas, funciona con la intersección. ¿Y eso por qué? O sea, la razón es que la intersección de subgrupos es un subgrupo. Esa es la razón. Entonces, en el momento en que sucede que la intersección de subgrupos es un subgrupo, automáticamente entonces se hereda la propiedad del ínfimo que tiene la intersección, ¿verdad? Esa propiedad del ínfimo que tiene la intersección, que ya me hemos hablado en los subconjuntos, ¿cuál es la propiedad del ínfimo que tiene la intersección? Que está contenido en ambos subconjuntos y que si tengo y que si tengo una cota inferior, es decir, otro subconjunto contenido en ambos subconjuntos, tiene que estar contenido en la intersección, ¿no? Esa es la propiedad del ínfimo. Bueno, pues si sustituyo en vez de subconjuntos, subgrupos, pues claro que se sigue valiendo, ¿no? Se vale para todos los subconjuntos, esa propiedad que acabo de mencionar, pues se vale también para todos los grupos. Entonces, esta cuestión tan inocente que estoy señalando aquí es la que hace que automáticamente la intersección funcione. Y funciona la intersección, de hecho, arbitraria, ¿no? Aquí, ojo, incluso arbitraria. Quiere decir, no nada más de dos, sino de cualquier familia de subgrupos, ¿no? Ahora, ¿y esto por qué pasa? Bueno, la intersección de subgrupos es subgrupo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Bueno, porque, ¿qué harían ustedes o qué hacen ustedes para demostrar que la intersección de subgrupos es subgrupo? Bueno, toman una familia arbitraria de subgrupos y si ustedes quieren hablar de la intersección arbitraria, y si no, pues nada más toman dos subgrupos para hablar de la intersección de dos. En cualquier caso es lo mismo, ¿no? Digamos, a ver, si empezamos con dos subgrupos, ¿no? O sea, si H y K son subgrupos de G. Fíjense ustedes cómo la notación, y eso pasa en las estructuras en general, cuando heredamos, digamos, el orden a las subestructuras, aquí se suele cambiar la notación, se suele escribir con un menor o igual. ¿Ok? Es frecuente, eso no es de ley, no quiere decir que los textos a fuerza tengan que cumplir eso, pero es frecuente que cuando pasamos al copo o a la retícula más pequeña de subestructuras, como para hacer referencia que no estamos tomando todos los subconjuntos, sino nada más esos, la subestructura, entonces la contención se escribe con un menor o igual. Por eso es que entonces en el caso de los subgrupos, pues yo escribo así y ya me deben entender que H y K son subgrupos de G porque estoy usando el menor o igual. Es una manera como de abreviar, ¿no? En vez de decir tomo subconjuntos que cumplan tales condiciones, pues ya con esto ya digo, tomo dos subgrupos, ¿ok? Entonces, entonces H intersección es un subgrupo, pues, ¿qué tendrían que considerar? Pues que para cualesquiera X y Y en la intersección, el producto de estos dos también esté en la intersección, ¿verdad? Que el neutro esté en la intersección y que para cualquier elemento en la intersección, el inverso también esté en la intersección, ¿no? Esas son las tres cosas que tenemos que considerar. Pero sucede que cuando ustedes tratan de demostrar esto, pues las cosas salen casi de solo escribirlo. Pues, ¿por qué razón? Porque aquí, ¿qué harían? Tomarían, bueno, generalmente lo demuestran en estas dos en el orden al revés, ¿no? Pero bueno,
De hecho, es la más sencilla, ¿no? Por eso se pone primero. O sea, ¿cómo demostrarían que el neutro está en la intersección? Pues porque está en los dos, ya se acabó, ¿no? Simplemente, el neutro está en los dos. ¿Por qué? Pues porque todo su grupo debe tener al neutro. Entonces la intersección, y vean ustedes como aquí no importa si es intersección de dos o si intersección arbitraria, de todas maneras el neutro va a estar en intersección arbitraria. Luego, para demostrar que es cerrada la operación, toman dos elementos en intersección, entonces esos dos elementos están en ambos, ¿sí? Y si fuera una familia arbitraria, esos dos elementos estarían en todos los subgrupos de la familia. Y luego, pues como están en todos los dos, pues al operarlos, también están en todos, ¿verdad? O sea, es muy, muy directo, ¿no? Muy sencillo. Y lo mismo pasa con el inverso. Toman un elemento, está en los dos o está en todos, pues entonces por el hecho de que cada uno de estos H y K es su grupo, pues el inverso también está en H y también está en K, ¿verdad? O sea, esto sale naturalmente ¿por qué? Por la esencia de la definición de la intersección. Porque ¿qué es la intersección? Es el conjunto de los elementos que están en todos, ¿no? En todos los que estoy considerando, ¿verdad? No sé si se dan cuenta de por qué funciona así también. Es una cuestión totalmente lógica, ¿verdad? Literalmente hablando, ¿no? Es de lógica matemática, es decir, es porque estamos trabajando con la conjunción, en el caso de dos subgrupos, o estamos hablando de un cuantificador universal, ¿no? O sea, para todos los subgrupos esas cosas suceden, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre va a suceder que la intersección de subestructuras va a ser una subestructura y por eso es que siempre se va a poder trasladar el concepto de ínfimo de la retícula de subconjuntos a el copo de las subestructuras. ¿Sí queda clara la situación? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí nada más ponemos la nota, lo mismo para una familia arbitraria, ¿no? Una familia arbitraria F de subgrupos. Lo mismo va a suceder. Y fíjense que esto, si ustedes se mueven de grupo a anillo y por lo tanto a subanillo, o a módulo y a submódulo, va a suceder exactamente lo mismo, porque, por ejemplo, propiedades como para las propiedades que definen a un subanillo, repito, es que las operaciones sean cerradas, que los elementos distinguidos estén, y cuando hablamos de inversos, que los inversos estén. Entonces, lo mismo va a suceder cuando tratemos de demostrar que la intersección vuelve a ser una subestructura del mismo tipo. ¿Ok? Entonces, cuando veamos ya la definición de estructura y subestructura, ya en general, pues va a ser más precisa, pero la idea creo yo que se puede captar así con esto que les estoy diciendo. Entonces, fíjense, el ínfimo funciona con la intersección, pero en cambio el supremo no funciona con la unión. Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante de las matemáticas, que es esta. Bueno, voy a escribir: el supremo no funciona con la unión, o sea, es en contraparte. ¿Y por qué? ¿Por qué no funciona? Pues, no necesariamente, o sea, puede ser que en algunos casos sí, pero son los menos. No necesariamente la unión de subgrupos o de la subestructura que quieran ustedes es su grupo. Y entonces, si ustedes intentan demostrar esto mismo para la unión, pues ya de entrada
se van a topar con pared, ¿no? Porque, bueno, puede ser que en el caso del neutro, pues como el neutro está en los dos subgrupos y la unión contiene a los dos subgrupos, pues el neutro está. O sea, ahí sí se vale que el neutro está. Pero, por ejemplo, cuando intentan demostrar esta, toman dos elementos en la unión. Entonces quiere decir que para cada elemento está en uno o en otro. Entonces ahí tienen la disyunción. Entonces, ¿cómo voy a poder operarlos y usar que cada uno de ellos son subgrupos si no tengo la garantía de que están en el mismo subgrupo, ¿verdad? Si lo que tengo es que uno está en uno y el otro está en el otro, y el otro está en alguno, uno está en alguno, el otro está en alguno. ¿Qué tal si están en subgrupos distintos y ya no tengo garantía que la operación caiga otra vez, que al operarlos el resultado esté en alguno de los dos? O sea, pudiera parecer en principio que tengo como más flexibilidad porque lo que tengo que demostrar es que está en alguno en vez de demostrar que está en todos, ¿verdad? Pero sucede que por otro lado tengo la dificultad de ubicar exactamente qué es lo que está pasando. En cambio, cuando tengo todos, pues ya sé que se cumple con todos. Sí captan por qué no funciona demostrar que la unión de subestructuras es subestructura. Sí, profe. Muy bien. Entonces, no necesariamente la unión de subgrupos es subgrupo. Y aquí les digo que es una cosa muy interesante de las matemáticas, porque, y siempre vamos a tener esto, nos acostumbramos y afortunadamente pasan estas cosas muy en general en las matemáticas, en todas las ramas, porque de esa manera, pues ya vamos aprendiendo a manejar esas cosas, nos vamos familiarizando con ese tipo de cosas que pasan, no nada más en el álgebra, sino en todas las ramas. Por un lado, la situación de dualidad. Casi siempre los conceptos surgen con contraparte, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de supremo, ínfimo, ¿no? Intersección, unión, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos más. Por un lado, ¿no? Entonces pareciera que siempre tenemos una doble teoría, ¿no? O sea, por un lado, una lista de conceptos y están ahí sus espejos, ¿no? Sus duales, que pareciera y en ocasiones, en muchas ocasiones, simplemente se traslada o se voltea la definición y las cosas van saliendo así. Pero, y aquí está lo interesante de las matemáticas, llega un momento en que no se comportan de la misma manera un lado y el otro. Y aquí este es el ejemplo, bueno, es un ejemplo muy claro de cómo el supremo y el ínfimo, que son dos conceptos totalmente duales de la definición, o sea, si vemos nuestras definiciones de supremo e ínfimo, pues es voltear, nada más voltear todo, ¿no? En vez de cota superior, cota inferior, en vez de menor, mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sucede que llega un momento en que no podemos manejar las cosas de la misma forma, sino que tenemos que darle a cada uno un tratamiento especial. Bueno, en particular al supremo. ¿Qué vamos a hacer con el supremo si no funciona con la unión? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en general? Lo que se hace, entonces, hay dos caminos, fíjense, hay dos caminos. El primer camino es, se considera la subestructura más pequeña, es decir, la menor más pequeña, que contiene a la unión. Es decir, esto se libra uno del problema más o menos fácil, ¿no? O sea, la unión de subgrupos no es subgrupo. Bueno, entonces vamos a considerar el subgrupo, en este caso estamos hablando del subgrupo, bueno, para ser homogéneo, pero esto se aplica a todas las subestructuras, ¿no? Entonces, para ser homogéneo, como estoy aquí hablando de grupos, se considera el subgrupo más pequeño que contiene a la unión.
Es decir, entonces, lo que hacemos, si yo ilustro esto con diagramas de Venn en vez de Hasse, entonces aquí pondría, con diagramas de Venn, aquí pondría el marco del grupo y luego pondría mis subgrupos, que pueden ser dos o puede ser toda una familia de subgrupos, ¿no? Aquí los dibujo así porque todos tienen que tener al elemento neutro, ¿no? Entonces son como pétalos de una flor que están ahí. ¿Ok? Y entonces si yo considero la unión, pues sería, con los diagramas de Venn consabidos, pues sería conjunto que estoy sombreando, que no necesariamente es un subgrupo, ¿verdad? Y entonces lo que haría es ahora considerar el subgrupo más pequeño que contiene a esa unión. ¿Ok? Este sí sería un subgrupo, que se llama, bueno, aquí específicamente, en este ejemplo específico, si estoy tomando 3, o si estoy tomando H, este otro pétalo K y este otro pétalo L, y entonces este conjunto que quiero que sea un subgrupo, le voy a llamar el generado por la unión. Bueno, aquí estoy uniendo a 3. El generado, como cuando hablamos de subespacio generado, también se puede hablar de subgrupo generado, y se puede usar una notación parecida a subespacio, que es con estos paréntesis angulares, ¿verdad? Entonces se sustituye la unión, porque no funciona la unión, ¿verdad? Porque la unión, con la unión me saldría del copo, ¿ok? ¿Qué pasa con la unión en los diagramas de Hasse? Que aquí en los diagramas de Hasse, ahora esto es Hasse, aquí hay que pensar bien en dónde estamos, qué tipo de diagrama estamos. Entonces, si aquí tomamos varios subgrupos o dos subgrupos y tomamos la unión, ¿qué es lo que sucede a veces o frecuentemente? Pues que se sale. La unión ya no está en este copo de subgrupos, ya es un subconjunto, pero no es un subcopo. Entonces, para volvernos a meter, lo que hacemos es considerar el subgrupo más pequeño que está por encima en el copo de afuera, que está por encima de esta unión, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo. Eso es digamos aquí, si lo ilustro así con las líneas, ¿verdad? Bueno, aquí, no sé si se llega a entender el diagrama. O sea, estoy formando la unión, me salgo del copo de subgrupos, y para volverme a meter, ahora considero en el copo de subgrupos el subgrupo que está por encima de pero el más pegado, ¿no? Está bien, y por eso aquí en este caso a lo mejor es más ilustrativo con el diagrama de Venn, lo que sucede. Y así también sucede en los subespacios, en los submódulos, en los subanillos, etcétera, en todos los casos. ¿Ok? A ver, hasta aquí si hay preguntas. No, bueno, creo que no, o solamente eh, digamos, cómo consideraríamos el subgrupo generado, Exactamente. es tomar como que buscar hacer todas bueno, buscar operar todos los elementos que están ahí y ver Exactamente. si me falta digamos, si hay un elemento que no caiga en la unión, pues metérselo, digamos, o algo así. Exactamente, exactamente. A ver, entonces vamos aquí poniendo la nomenclatura. La nomenclatura, ok, se llama el subgrupo generado por la unión, ¿verdad? Entonces, exactamente, aquí la pregunta sería, ¿cómo construir este subgrupo generado? Entonces, ahí es donde tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es la que está sugiriendo Juan Manuel, que es, si la unión falla con las condiciones,
Es decir, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en el subgrupo que en el grupo que teníamos, ¿verdad? Si tomamos la unión, por ejemplo, de estos dos, aquí se ve claramente, aprovechando el ejemplo, aquí, si tomamos la unión de estos dos, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría más menos 1, más menos I, más menos J, ¿sí? Ese no va a ser un subgrupo porque está ahí y está J, pero no está ahí por J, que es K. Es decir, la unión de estos dos tendría que tener acá. Entonces, lo que haríamos es, si están dos en la unión, por la razón que sea, ¿verdad? O sea, porque estén en uno o estén en el otro, al operarlos, el resultado lo tengo que meter, ¿no? Y así tengo que hacer con todo. Entonces, resulta, digamos, si quieren ustedes, suena como un tanto artificial, ¿verdad? De hecho, aquí para acordarnos podemos escribir artificialmente, incluir todos, y cuando digo todos, es todos los resultados de operar los elementos de la unión, ¿ok? Así lo digo muy generalmente, por un lado, para que ustedes lo apliquen a cualquier subestructura. En el caso de su grupo, lo que haríamos, pues, es considerar, si estamos considerando la notación multiplicativa, que es lo que de entrada es usual considerar en los subgrupos, pues entonces tendríamos que considerar todos los posibles productos finitos, claro, de elementos, como lo estoy haciendo aquí con I y J, todos los posibles productos de elementos, incluyendo las potencias, ¿verdad? De elementos del grupo, ¿no? Es decir, en el caso de grupos, para un grupo G, y de hecho, ahorita estoy pensando en la unión, pero si ustedes consideran un subconjunto X, o sea, alguien que se sale del copo de subgrupos, sino que es simplemente un subconjunto, entonces resulta que el generado por X es el conjunto, pues, digamos, de todos los productos de la forma X1 a la N1, X2 a la N2, hasta XR a la NR, ¿verdad? Donde las XY son elementos de X, bueno, donde R es bueno, donde las NI son enteros, es decir, son exponentes positivos o negativos, incluso, pues pueden incluir al cero, X a la cero, para que les dé el neutro, y automáticamente eso hace que el neutro esté aquí, y el número de factores, pues es un número natural, ¿no? Es un número natural, mayor o igual que 1 si quieren ustedes, eh, bueno, lo podemos poner así nada más, ¿ok? Entonces, fíjense cómo, en efecto, aquí resulta ser más o menos sencillo porque nada más tenemos una operación y entonces lo que hay que hacer es, dado un subconjunto, claro que aquí podría pensar en este subconjunto, por ejemplo, tomar la unión de dos subgrupos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en vez de X sería que cada uno de los factores que aparecen aquí esté en H o en K, ¿no? Y así se generaría, y por eso es que se llama generado, ¿no? Porque en efecto da la impresión de que estamos generando, un tanto artificialmente. Bueno, lo de artificialmente nada más es para darnos una idea de cómo lo estamos haciendo, metiendo al club a todos los elementos que sean necesarios, ¿no? Es decir, es una cosa muy constructiva, ¿verdad? ¿Sí? Considerando la operación que tenemos ahí. En el caso de subespacio, por ejemplo, que tenemos las dos operaciones, la suma de vectores y el producto de escalar por vector, entonces lo que hacemos es considerar el conjunto de todas las combinaciones lineales, ¿verdad?
lo que llamamos las combinaciones lineales, porque tenemos que cuidar que esté la suma de todos los vectores posibles y que también esté los múltiplos, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer al mismo tiempo, sin problema, considerando todas las combinaciones lineales. Sería lo análogo, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con los submódulos, etcétera, ¿no? O sea, es la misma situación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es una forma de hacerlo, ¿ok? No sé si comentarios sobre esto que a su vez lo comentó Juan Manuel, pero yo lo detallé un poco más y no sé si alguien quiere agregar algo sobre esto. ¿No? Porque entonces hablamos de la segunda manera de construir este subgrupo generado. Y entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Bueno, pues atendiendo a lo que estamos presentando aquí, es decir, al subgrupo más pequeño que contiene a la unión. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de un menor, ¿no? Es un menor, es el subgrupo más pequeño que contiene a la unión. Eh, y de hecho, al considerar las dos propiedades, el más pequeño que contiene a la unión, pues es decir, es decir, la intersección, ¿verdad? Es decir, la intersección de los que contienen a la unión, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ínfimo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta segunda manera de hacerlo es por medio del ínfimo, que dijimos que era la intersección, porque la intersección funciona como ínfimo. Es decir, aquí ¿qué haríamos? Aquí el generado por un subconjunto cualquiera, bueno, estoy pensando en la unión, ¿no? Pero en realidad se puede aplicar a cualquier subconjunto, es decir, a cualquiera que esté afuera de la retícula de subestructuras. Por eso aquí estoy pensando, cuando digo X, estoy pensando en uno que esté afuera, ¿no? ¿Cómo lo metemos, entre comillas? Es decir, ¿cómo consideramos uno que esté adentro y que esté asociado con él? Es decir, el generado, ¿no? Pues va a ser, esto lo podemos definir precisamente como la intersección de todos los subgrupos de G que contienen, y aquí noten ustedes en la diferencia de la notación, aquí yo puedo usar el menor o igual porque estoy comparando a dos subgrupos, pero aquí sí tengo que usar la contención usual porque estoy comparando a un subconjunto, que no es un subgrupo necesariamente, con uno que sí sé que es un subgrupo, pero ambos, para relacionarlos, los considero como subconjuntos, ¿no? Entonces, lo correcto es escribirlo así. Y entonces, esto sería la intersección, es decir, es el menor de todos los subgrupos que contienen a X. Es decir, en efecto, es la menor de las cotas superiores, ¿verdad? Que de X. Nada más que estamos usando la intersección para construir también, si quieren ustedes, artificialmente, el supremo. ¿Ok? No va a resultar ser el propio conjunto, pero sí obtengo un conjunto que en el caso de la unión de dos, por ejemplo, sí va a resultar ser un supremo. Entonces, por eso aquí lo que voy a hacer en el caso, en la segunda manera, es otra vez usando el diagrama de Venn. Entonces, bueno, de hecho, es este mismo dibujo, ¿no? Es decir, aquí consideren ustedes como otras posibilidades todos los subgrupos que contienen a la unión, todos los subgrupos contienen la unión. Bueno, lo dibujé muy restringido esto, ¿no? Pero
y de todos ellos van a considerar el más pequeño. El más pequeño quiere decir la intersección de todos los que contienen a la unión. Y eso está perfectamente definido. Entonces, como sabemos que esta intersección es un subgrupo, ¿no? Es una intersección, funciona. Entonces, es un subgrupo. ¿Sale? Y esas son las dos maneras de construir ese subgrupo generado. Entonces, de tal manera que, por lo tanto, en resumen, lo que va a pasar es que si yo tengo, aquí la ventaja de la ventaja de esta segunda manera es que no estoy usando para nada las operaciones específicas, particulares de la subestructura, como sería construirlo, digamos que de adentro hacia afuera. Y aquí es construirlo de afuera hacia adentro, ¿no? Porque estoy considerando todos los subgrupos que contienen al subconjunto y luego la intersección. Pero la ventaja es que aquí esto funciona de manera general sin hacer referencia a las operaciones particulares en el caso de los grupos, estos productos de potencias, o en el caso de los subespacios o submódulos, combinaciones lineales. Esa es la ventaja, ¿ok? Y de hecho, entonces, me voy a la tarea porque esto tiene que ver con un ejercicio de la tarea. Entonces, dejo de compartir y me voy a la tarea que está aquí. Y fíjense ustedes lo que dice el ejercicio 1, precisamente. Dice, bueno, aquí es el ejercicio 1, tal vez debía haberlo puesto el dual, pero si ustedes cambian supremo por ínfimo, entonces están en la situación que acabamos de ver con los subgrupos, ¿no? A ver, por un momento sustituyan la palabra supremo por ínfimo. O sea, aquí, supongan ustedes que dice ínfimo, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces, consideramos un copo tal que todo su conjunto de P tiene ínfimo. Si ustedes lo piensan en el ejemplo específico de los subgrupos de un grupo, entonces toda familia de subgrupos tiene ínfimo, es decir, tiene ínfimo que es la intersección de subgrupos. Es el caso, es el caso. Bueno, pero no tengo que pensar específicamente en los subgrupos, sino cualquier copo que tenga ínfimo quiere decir que casi puede ser una retícula completa. Acuérdense que retícula completa es que todo su conjunto tenga ínfimo y tenga supremo. Ya tengo la garantía de que tiene ínfimo todo su conjunto. Tendría que demostrar que tiene supremo. Entonces, la idea es precisamente la que les acabo de platicar con los subgrupos. Si saben ustedes que todo su conjunto tiene ínfimo, entonces el supremo lo pueden construir o pueden llegar a él por medio del ínfimo, exactamente como lo hablamos en el caso de los subgrupos. ¿Sí están de acuerdo? Nada más hay que escribirlo, ¿sí? Y si ustedes parten al revés, en vez de entrada a saber que todo su conjunto tiene ínfimo, parten de que todo su conjunto tiene supremo, entonces para construir el ínfimo arbitrario, simplemente hacen esta manera que les platiqué con los subgrupos. No sé si queda suficientemente claro la relación que hay entre lo que sucede con los subgrupos y este primer ejercicio de la tarea. Sí, bueno, creo que sí tengo la idea, profe. ¿Ok? Sí se ve para que lo piensen, ¿no? Para que lo piensen entonces y ya me van diciendo cómo van. Entonces, bueno, me regreso a la pizarra porque lo que tienen que hacer es, sugiero entonces que primero
hagan el caso en que su hipótesis es que todo su conjunto del copo tiene ínfimo, y entonces definir el supremo usando esta idea, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren demostrar que todo su conjunto tiene supremo, entonces toman un subconjunto arbitrario y luego van a proponer el supremo. ¿Qué supremo van a proponer? Pues algo parecido a esto, ¿no? Va a ser el ínfimo de los elementos que estén por encima de los elementos que están considerando, ¿no? Porque, o sea, ¿qué harían ustedes? A ver, o sea, a ver, eh, si en el copo P menor igual, todo su conjunto tiene ínfimo, entonces toman un subconjunto de P, ¿no? Toman un subconjunto arbitrario de P, ¿no? Y entonces proponemos como supremo de queremos que sea un supremo, vamos a llamarle B, proponemos que sea el ínfimo de todos los elementos de P que están por encima de los elementos de Q, ¿no? O sea, tal que para toda Q en Q, Q sea menor o igual que X. Vean ustedes cómo estamos trasladando esta idea aplicada al Supremo, ¿no? Aplicada a construir el Supremo, en este caso, ¿no? Aquí la idea es construir un subgrupo generado, en particular generado por un subconjunto. En particular el subconjunto puede ser la unión, ¿no? Aquí podemos considerar la unión de X. Y entonces aquí, si consideramos la unión de ciertos subconjuntos, aquí esta contención se traduciría en que los subgrupos contengan a cada uno de los unandos, ¿no? De esa unión, ¿no? Que contengan a cada uno. Y esto es lo que estoy escribiendo aquí, ¿ok? En diagramas, a ver, vamos a ver, en diagramas está aquí el copo, vamos a decir que este es el copo P, y luego tenemos el Q, aquí tenemos el Q, y entonces, pues lo que hacemos, pues es precisamente construir, como habíamos visto. Fíjense cómo lo que estamos aquí poniendo, pues es una cota superior, ¿no? O sea, aquí lo que estamos diciendo es que X es cota superior de Q, ¿no? ¿Ok? Y sabemos, estamos construyendo la menor de las cotas superiores, ¿no? Es decir, aquí estamos construyendo a través del ínfimo, con el ínfimo, la menor cota superior de Q, ¿no? Que es este dibujo que ya habíamos hecho alguna vez de las cotas superiores, consideramos la más pequeña y la podemos construir porque tiene ínfimo, ¿no? O sea, en este caso, el hecho de que tenga ínfimo lo podemos utilizar aquí. Entonces, nada más lo que hay que ver es que, o sea, la afirmación es que B en efecto es el supremo de Q. Entonces hay que ver que tiene las propiedades del supremo, ¿no? Eso es lo único que hay que ver y así es como lo harían. Si ustedes
voltean la situación y ahora suponen que tiene supremo y van a definir el ínfimo, pues entonces aquí nada más van a cambiar, ahí sí funciona el cambio, van a considerar aquí un supremo y van a considerar aquí que X sea una cota inferior de Q, ¿verdad? Y checar que esa propuesta funciona y tiene las propiedades del ínfimo en ese caso, ¿no? Entonces, esta es la sugerencia o esta es la idea para el ejercicio 1 de la tarea. Ejercicio de la tarea 1, el número 1, ¿ok? Sí está claro más o menos la sugerencia. Sí, profe. Ok. ¿Los demás? Sí, Sí. profe, más o menos. Sí, ya conforme lo vayan escribiendo, ya se va viendo, entonces sí, mándenme sus propuestas para irlas viendo. Ok, eso es para el ejercicio 1. Luego, otra cosa que necesitamos es, bueno, esto es lo que les quería decir sobre cómo se construye el ínfimo y el supremo en las diversas maneras de organizar las subestructuras. Tenemos ínfimo y supremo, ya nada más para terminar eso. Y bueno, aquí nada más podemos concluir para terminar esta discusión que teníamos aquí. Es la conclusión es que los subgrupos de un grupo junto con la contención, y con el ínfimo que es la propia intersección y con un supremo que podemos construir de esa manera, es una retícula completa. ¿Ok? Eso vamos a tener. Eso es por un lado. Por otro lado, algo que también aparece en su tarea es el concepto, bueno, entonces ahí acabamos esto de que, ¿por qué nos interesan las retículas, los copos y las retículas completas para estudiar álgebra, no? O sea, aquí ya con esto, con esta idea, con esta conclusión, lo que quiero decir es, ¿por qué nos interesa estudiar las retículas para aplicarlas a las diversas situaciones del álgebra? Pues porque esa noción es la que nos permite organizar a las subestructuras. ¿Ok? Eso por un lado. Luego, por otro lado, está el tema de los morfismos de copos y retículas, que es algo que también aparece en su tarea, que es da dos copos, cada uno con su, le voy a llamar Q, y una comita para distinguir, da dos copos, cada uno con su relación, un morfismo entre ellos, es una función que va de P en Q, que respeta el orden, es decir, para cualesquiera dos elementos de P que estén relacionados, eso va a implicar que cuando yo les aplico la función, obtengo elementos que están relacionados, pero en el otro copo. Eso es simplemente un morfismo de copos, ¿verdad? Y la diferencia, bueno, este es el número 1, y la diferencia es que ahora si consideramos retículas, dadas retículas, déjenme ponerle L menor o igual con su ínfimo y su supremo,
Cuando yo escribo estas cuñitas pequeñas, quiere decir que estoy hablando nada más de retículas y por lo tanto son supremos e ínfimos de dos elementos, ¿no? Entonces, aquí estoy considerando una retícula y otra retícula, cada uno con su ínfimo y su supremo, nada más de dos elementos. Entonces, un morfismo entre ellas va a ser pues algo muy parecido, va a ser una función que vaya de L en L', tal que, bueno, que respete el orden sentido, eh, en el sentido de arriba, es decir, en otras palabras, pues ya puedo usar la definición anterior, es decir, es un morfismo de copos, es un morfismo de copos de L en L', pero donde vamos a añadir que para cualesquiera dos elementos de la retícula, respete el supremo y el ínfimo, ¿no? Entonces el supremo, bueno, están en el orden de aparición, es la f del ínfimo, es el ínfimo de las f's, y también tiene que respetar el supremo. La f del supremo es el supremo de las f's. ¿Ok? Esto lo podemos decir, respeta el ínfimo y supremo. ¿De acuerdo? Y otra definición pues es la de isomorfismo. Definición, un isomorfismo de copos o también de retículas es un morfismo entre ellos que tiene inverso por ambos lados, que también es un morfismo. Es decir, f de P en Q, si estoy hablando de la misma notación de copos, f de P en Q es isomorfismo si existe una G de Q en P, que es morfismo, de copos o retículas, según sea el caso, tal que cuando yo compongo F con G, me da la identidad en P, y cuando yo compongo G seguida de F, me da la identidad en Q. ¿Verdad? Entonces, esta idea de que también seguramente han visto ustedes de isomorfismo es una función que conecta a dos objetos del mismo tipo. En este caso estoy hablando de copos, o bien estoy hablando de los dos copos o los dos retículas. Aquí usé la notación, las letras que había usado para copos. Entonces, un morfismo de copos, o sea, tengo que hablar de un morfismo de copos, va a ser isomorfismo si existe otro morfismo de copos también, de regreso, que cumpla que las dos composiciones son la identidad. ¿Ok? Y entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Las definiciones. Bueno, entonces estas definiciones tienen que ver con el ejercicio de la tarea que dice que, bueno, con estos dos ejercicios siguientes, que es demuestra mediante un contraejemplo que si L y L' son retículas y tienen ustedes solo un morfismo de copos, es decir, solamente piden que respete el orden,
pero no piden que respete supremo e ínfimo. Entonces tienen que encontrar un ejemplo muy sencillo, busquen nada más en diagramas de Hasse muy pequeños, para que lo construyan ustedes, y tienen que describir la función, ¿no? O sea, tal puntito va a dar a tal puntito, ¿no? O sea, tienen que hacerlo para todos los puntitos del dominio, tienen que tener su contraparte, de tal manera que sí respete el orden, pero no respete el ínfimo y el supremo. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es que es equivalente decir que F es un isomorfismo de Coppos. Vean ustedes cómo aquí dice exactamente lo que acabo de escribir, quizá con las letras cambiadas, en vez de Q le puse P'. A decir que tenemos una función suprayectiva tal que el respetar el orden va de ida y vuelta, porque la definición de morfismo de orden nada más es en un sentido, es decir, si ustedes comparan dos en el dominio, entonces se da la relación en el codominio, ¿no? Pero aquí la condición es que sea de ida y vuelta. Entonces, por eso es que hay que demostrar que son equivalentes. Sí, y bueno, no puse ahí otro que podría ser interesante, pero también es algo que es interesante, es que si ustedes tienen un isomorfismo de copos, si ustedes tienen dos retículas, es decir, algo parecido al ejercicio 2, tienen dos retículas. Ya vimos que un morfismo de copos no necesariamente es un morfismo de retículas. Yo creo que le voy a agregar aquí a la tarea lo que voy a decir. Si tienen un morfismo de copos, el número 2 lo que dice es que no necesariamente es un morfismo de retículas. Pero si tienen un isomorfismo de copos, ese sí es isomorfismo de retícula. ¿Ok? Entonces aquí agregaría demostrar que si F es isomorfismo de copos, entonces sí es isomorfismo de retículas. F es isomorfismo de retículas. ¿Qué es lo que tendrían que demostrar? Bueno, ya tienen la condición de que la composición es la identidad, porque es un isomorfismo de copos. Lo único que tienen que demostrar es que este isomorfismo que saben que es de copos, también va a respetar el supremo y el ínfimo, con nada más con la condición de que sea isomorfismo de copos. ¿Ok? Y ahí es donde, no sé por qué no lo puse, porque es consecuencia precisamente del ejercicio 3. O sea, es consecuencia de este sí solo sí que ustedes tienen aquí. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos. Pensé que me iba a dar tiempo de ver las otras definiciones, pero no me dio tiempo. Posiblemente haya necesidad de posponer la entrega de la tarea, pero ya lo vemos el viernes, ¿de acuerdo? Por lo pronto vayan trabajando esto, creo que es suficiente para trabajar de aquí al viernes, para que me digan si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Me regreso, no sé si quieran comentar sobre esto. La tarea es en TEG, ¿verdad? No la tienen que entregar en TEG, ¿eh? Pueden hacer la manuscrita y subir bueno, sacarle una foto, convertirlo a PDF y subirlo ahí mismo al aula virtual. Ah, Sí, pero ok. no lo tienen que escribir en TEG. Si lo quieren hacer a manera de ejercicio, pues sí lo pueden hacer, pero con tal de que esté claro, o sea, de que se pueda leer claramente, no hay ningún problema, ¿eh? Lo pueden hacer manuscrito. Ok, perfecto. Gracias. De acuerdo. Bueno, entonces con eso terminamos y yo voy a subir la clase y las pantallas principales y nos vemos el viernes a la misma hora. Sí, profe, está bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Gracias, hasta luego, que les luego. vaya bien.